La siguiente es una discusión que tuve con Juan Camilo Arboleda, que es el compositor que escogí para este trabajo. Tengo que advertir desde antes que Juan Camilo ha sido mi profesor de música por más de 3 años y ha sido mi profesor de composición en el colegio. Y pues después de haberme graduado, Juan Camilo y yo terminamos teniendo un cierto tipo de amistad. Entonces la entrevista de momentos no va a ser tan formal. Pues en primer lugar, pues me gustaría que me contaras un poquito, digamos, de como tu formación como músico. Bueno, yo nací en Barranquilla en el 85. A los 9 años mi mamá me regaló un saxofón, me regaló un saxofón alto. eh, y fue porque a mí de chiquito me decían bullying por tartamudo. Me decían bullying, entonces pues la mayoría de mi infancia fue muy solitaria. Y mi mamá dijo, la solución es un saxofón. Luego me fui a vivir en Estados Unidos y en Estados Unidos empecé a tocar en la banda del colegio. Concursé, pues concursamos, pues la banda Sí. concursó. Luego nos devolvimos a Bogotá en el 2000 y yo entré a Alcaparros. Y entré a banda también y Alcaparros tenía dos ensambles, tenía rock y tenía banda, para de contar. Y me volví muy amigo, que fue Alfonso Orduzgoitia. Y yo desde que entré me volví muy amigo de un man que se llamaba Juan Sebastián Casas que tocaba la batería. Y Nicolás Ramillo tocaba el piano. Entonces entre los cuatro dijimos, ¿por qué no montamos un grupo de jazz? Y a todas estas me empezó a interesar mucho el contrapunto, porque yo pues de los 14 15 años me obsesioné con Bach. O sea, pero me obsesioné, es que me acuerdo, yo tengo la discografía completa de él. O sea, cuando todavía había discos, imagínate, yo, una caja así de grande, 154 discos, y particularmente me obsesionó mucho el contrapunto. Entonces me acuerdo que compré un montón de libros sobre contrapunto, yo no entendía ni mierda. Yo leía esos libros y decía, está en japonés. Eh, pero empecé poco a poco y acá con una colección grandísima de libros, de unos temas rarísimos. Me acuerdo uno era Contrapunto del Renacimiento, eh, a armonía clásica, una cantidad de cosas y me empezó a interesar mucho componer. Por esos lados, por esos, cuando tenía 10 y 15 años, Nicolás me mostró un programa que se llama Finale Sí. y empecé a aprender a utilizar Finale y me acuerdo que compuso una suite para trío de oboes, compuso un montón de cosas, pero cuando quise estudiar composición en la Javeriana, yo ya tenía como un portafolio, digamos, de composiciones y dentro de esas había una suite para trío de oboes y me acuerdo que eso lo presenté en el examen de admisión de composición y estudié pues la carrera completa. Me acuerdo que yo empecé a producir desde la universidad. En el 2007 produje un disco de mantras. No, mejor dicho, yo en mis años universitarios era un desastre. Yo me la pasaba de bar en bar, de concierto en concierto. Y termino la carrera de composición y hice mi especialización en orquestación cinematográfica porque la razón por la cual yo siempre he querido ser compositor es para escribir bandas sonoras. El trabajo de John Williams, el trabajo de John Powell, me ha encantado siempre. Terminé trabajando como orquestador. Bueno, me graduó de orquestador y empiezo a trabajar en pop. Eh, yo trabajé haciendo la orquestación para una banda sonora en Miami, precisamente porque el que compuso la banda sonora de la película escuchó el disco de Mantras y le gustó mi trabajo y me llamó Mm. para hablarme del disco y me preguntó, bueno, ¿usted qué hace? Yo le dije, no, yo acabo de ser orquestador y me dijo, ay, yo estoy trabajando en una película, usted quisiera orquestarla. Y a partir de esa película fue que se abrió la puerta y empecé trabajando como orquestador en otros proyectos, también pues escribiendo música como fantasma eh, y haciendo arreglos sinfónicos. Y como compositor las cosas mías, a mí me gusta mucho la orquesta eh, y me gusta mucho aplicar ciertas cosas del lenguaje jazz que creo que es subconsciente. O sea, yo no me siento en el piano y digo vamos a hacer algo jazz, sino
creo que ya lo tengo en el lenguaje, por todos los años de saxofón, pues porque pues no hay saxofón clásico, pues técnicamente sí hay saxofón Sí. clásico, pero pues el saxofón clásico es un chiste, o sea, nadie toca, o sea, nadie dice saxofón y piensa saxofón clásico, todo el mundo piensa en Charlie Parker, John Coltrane, Ben Webster, Stan Getz, ¿sí? ¿Tú cómo describirías un poco de lo que compones? Como dirías que es como un tipo clásico con jazz orquestral o cómo te describirías si le fueras a hablar de tu música a alguien? Yo me considero como neoclásico o como neorromántico, la verdad. Digamos que nunca me he hecho la pregunta. Lo que yo noto últimamente es que la tendencia es muy hacia la textura, muy Sí. hacia... Yo no soy muy de textura. Para mí lo que manda es la melodía. Eh, yo soy más Sí. melodista, pero tener un desarrollo motívico que está apoyado por un lenguaje armónico y textural y contrapuntístico. Eh, no sabría exactamente cómo clasificarlo, eh, Hmm. pero yo no me siento tan contemporáneo porque en lo contemporáneo es muy textura. O bueno, Sí. puede ser que no sea esencial, pero casi todo con lo que me encuentro es muy textura. Puede ser que lo que estoy diciendo es carreta y sé mucho compositor melódico, pero para mí mi punto de referencia es el cine. Pues cuando voy a cine, ejemplo, veo Dune, que se acaba de ganar el Oscar por mejor banda sonora, y yo digo, pues aquí hay textura, y como producción es impecable, no, es impecable. Hans Zimmer es un requete contra eso, pero pues, pa, sí, o sea, cuando yo lo escucho es como muy textura, y pues así me pasa mucho con el cine. A la hora de componer también eres muy clásico de usar el piano, usar herramientas como el editor de partituras que me contaste, Finale, y Mm, digamos qué otro tipo de cosas usas. la cabeza. Principalmente para mí todo arranca con la célula. Y todo arranca cuando me suena en la cabeza, ¿no? Eh, eso lo desarrollo un poquito en la cabeza, o sea, antes de meterle piano. Y luego sí me siento en el... Pues esto no es un piano, esto es un teclado MIDI. Pero pues obviamente tengo 80.000 sonidos de piano. Busco uno y trato primero, trato primero de construir la frase. Eh, que la frase puede ser en forma periodo eh, o, o sea, o puede ser A, B, C, ¿sí? Que se me olvida de esa estructura, ¿cómo se llama? Pero es una estructura clásica. Pero trato de crear la frase y ya con la frase trato de ver gestos melódicos que me dan ideas para gestos armónicos. Ok. Empiezo a pensar en contramelodías, empiezo a pensar sí. Pues digamos, también a la hora de componer, ¿hay algo en específico que digamos intentes hacer para como ser un poquito distinto a lo demás? A mí no me interesa ser distinto, pero tengo muy claro, la emoción debe ser muy clara. Para mí la música es un lenguaje emocional. Eh, lo que yo veo muchas veces en los compositores que apenas están empezando es que no saben articular muy bien el lenguaje con la expresión emocional. Alinear esas dos cosas toma tiempo. Yo creo que nadie puede componer como yo y yo no puedo componer como nadie. De la misma forma que nadie puede sentir lo que yo siento y yo no puedo sentir lo que nadie más siente. Hay dos mundos. Hay un mundo objetivo y hay un mundo narrativo. Eh, nosotros nos tenemos que poner de acuerdo con el mundo objetivo, pero no nos tenemos que poner de acuerdo con el mundo narrativo en el sentido que el mundo narrativo es propio y es interno. Y para mí el poder de la música es el punto de contacto de esos dos mundos. Expresa
expresa el mundo narrativo de forma objetiva. De lo que he hablado contigo, pues yo sé que a ti también te gusta bastante un poco la armonía y Sí. pues por las clases que hemos tenido suele gustar bastante ese tema. Entonces, digamos, últimamente o ha habido algo, digamos, en la armonía que tú mismo hayas estado intentando explorar, sea algo que sea nuevo para ti o sea algo que incluso dentro de la música no sea muy utilizado, hay algo, digamos, que te gusta explorar. Sí. Últimamente he estado estudiando mucho, me pareció un tema interesante. Un tipo sacó un libro sobre, yo hice mi tesis de grado en la universidad sobre la armonía en Japón. No, sobre armonía asiática. Espérate un segundito, porque es que me compré el libro y todo. Hace como una semana, ya voy por la mitad del libro. Se llama Japanese Music Harmony. Y lo que me gusta del libro es que está explicando, explica la armonía japonesa como interpolación de modos. Y es la razón por la cual la música del anime suena como anime. Sí, ¿Me entiendes? Cuando uno lo analiza de una forma tradicional, cuando uno lo analiza funcionalmente, uno dice, esto es una modulación directa a tal cosa. Pero cuando uno lo entiende como interpolación modal, se da cuenta que realmente no es una modulación. Y se presta para unos colores interesantísimos, interesantísimos. como los japoneses, sí, mano, entiendo, como que adoptan, bueno, hoy en día más bien, adoptan como mucho de lo que es la armonía jazz, ¿no? Siempre, siempre. Mm, Y eso es producto de la guerra. sí, Eh, y hasta el día de hoy, si tú escuchas la música japonesa, el pop japonés, todos los acordes son con séptima. Y eso viene muy de la tradición jazz. Entonces son acordes con novena, con sexta, con 13. Entonces como que lo he estado trabajando y lo he estado pensando y es muy jazz, es muy jazz, es modal, pero no es, o sea, no es modalidad trabajada como se trabaja en el jazz, que el trato modal del jazz igual tiene mucho de clásico. Los japoneses lo trabajan muy distinto y es una interpolación. La discusión con Juan Camilo en cuanto al trabajo, la verdad, terminó ahí, entonces no grabé la parte en la que nos despedimos, puesto que la reunión siguió un rato después.